Pancho, per cert, benvinguts a tots, però bueno, us faig una presentació ràpida del Juancho per qui no el conegui. Ell és divulgador del món del vi en tots els àmbits, és docent en diferents cursos de sommelier, és assessor de cellers, és formador d'equips comercials, comunicador, escriptor i sobretot és una persona estudiosa. No ha parat mai ni de llegir, ni de viatjar, ni de tastar i segueix i continua estudiant i aprenent. Juancho té molts reconeixements internacionals per la seva tasca com a divulgador de la cultura italiana per tot el món, és membre de l'Acadèmia Internacional del Vi i també col·labora amb diferents mitjans escrits nacionals i internacionals. Si us recordeu, l'any 2016, durant el sopar de gala de l'Associació Catalana de Sommelier, se li va atorgar el Premi a Millor Comunicador. Podríem trobar un munt d'escrits i reportatges del Juancho al mundovino.com, una publicació digital que, per desgràcia, va posar fi a la seva activitat el passat mes d'abril. Però també podeu trobar escrits del Juancho a la pàgina de Vilaviniteca, en el blog. Ha escrit articles interessantíssims sobre la Borgonya, el va publicar el mes de març d'aquest any. Té un article sobre els vins del Risorgimento que va publicar l'any passat i té un article també molt interessant sobre la sommelleria, d'on ve i cap on va una professió de futur, doncs el recomano, que ja és una mica més antic, és del 2014, però jo encara l'he pogut trobar a la web de Vila. Juancho, te he presentado en catalán, pero creo que lo has entendido todo. Perfectamente. Vale, pues bienvenido, gracias por aceptar esta invitación y gracias por estar con nosotros esta tarde y la semana próxima también, que luego hablaremos de ello al finalizar esta sesión. O sea que te dejo para que empieces ya la formación. Hasta pronto. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Ana me propuso una introducción a Italia y vamos a intentar explicar y intentar entender el país más complicado con mucha diferencia que hay en el mundo del vino, y vais a ver el por qué. Si vemos Francia, son 14 zonas muy localizadas, se puede ir profundizando en cada una de ellas, pero Italia tiene, con la parte histórica, algo fundamental para ver esas diferencias a lo largo del tiempo. Primero hay que explicar geográficamente pues, dónde está situado, cómo es Italia, una península, tiene pues con una frontera natural que son los Alpes, con los Dolomitas, como pasa con la península ibérica y los Pirineos. Se atraviesa desde la parte, iremos aquí resaltando, desde los Alpes marítimos que van cortando toda Italia hasta Sicilia, por lo que serían los Apeninos. Es un país cortado por montañas, por todo el lugar, donde es complicado ir de un lugar a otro. De hecho, todavía para ir desde Roma a los Abruzos hay que atravesar toda la parte hacia la zona de Florencia y por Emilia-Romagna pasar hacia los Abruzos, porque es imposible pasar directamente atravesando los Apeninos. Tiene 8.000 kilómetros de mar, o sea, eso ya explica claramente su vocación marinera, y tiene pues 4 mares, tiene el mar Tirreno, el mar Adriático, el mar Jónico y el Mediterráneo, los cuatro mares que le rodean. Tiene una diferencia con la parte de lo que sería España, que aquí los ríos que tiene Italia son navegables, como es el Po y toda la llanura del Po, todo lo que es el Arno, la zona de Florencia, el Tíber, toda la zona de Roma, los ríos del sur, y la diferencia con la península ibérica es que en la península ibérica no hay ningún río navegable. Hoy solo era el Guadalquivir desde Sevilla hasta Sanlúcar, y en época romana pues el Ebro desde la parte de Zaragoza, o en la época musulmana y romana pues el Guadalquivir cuando pasaba desde Córdoba. Pero hoy no hay ninguno, y sin embargo el Tajo y el Duero son navegables cuando pasan a Portugal. La diferencia que tiene Italia es que Italia llueve, la pluviometría que hay es más alta, y en la península ibérica la parte de España solo llueve en la cornisa cantábrica de por medio.
está situado, cuando vemos Italia así, pues lo vemos plano, pero Italia está situado dando la vuelta desde la isla de Pantelleria, que está por debajo de Túnez, más cerca de Túnez que de Sicilia, y toda la zona alta que tenemos, por ejemplo, pues el Piamonte está a la altura de casi el Beaujolais, de Saboya el Beaujolais, Florencia pues está a la altura de Toulouse en Francia, y Nápoles pues está a la altura de Barcelona, aproximadamente, para que nos situemos un poco geográficamente del tiempo. Pero ¿qué diferencia tenemos de Italia con los demás lugares? Fijaos que aquí tenemos todo montaña, menos la gran llanura del Po. ¿Qué diferencia tenemos? Pues vamos a ir viéndola en el paso del... Vamos, Italia tiene 20 regiones, de las cuales todas producen vino. Aquí tenemos todas las regiones. Y la parte fundamental que tenemos de Italia para ver esa diferenciación es, por una parte, era un lugar separado. Hay que pensar que, si os fijáis en este mapa, de todos los pueblos que vemos de por medio, todos los pueblos que conformaban lo que era Italia, la parte de los etruscos, de los ligures, de los vénetos, de Senoni. Fijaos que aquí no están los romanos todavía. Aquí están las partes de Notria, que veremos ahora, de la parte cuando llegan, que se encuentran los griegos cuando llegan a la península itálica, de los etruscos, que serían pues los antecesores de los romanos culturalmente. Hay que ver que Roma, cuando se crea Roma tarda más de 200 años en conquistar a todas las tribus, a todo lo que es Italia, a todo lo que son los lucanos, los notrios, los apulis, los saniti, los picenis, todos los enonis, a los sicanis, a los siculis, de todos, y que va venciéndoles y derrotándoles, pero son más de 200 años de guerras de por medio. O sea que fijaos, si vamos viendo ya de la división que tenemos ya para que veamos un poco el vino y cómo se desarrolla de por medio. Fijaos que tenemos la época griega y la época fenicia. El vino, como todos por sabéis, nace en Georgia, nace en la parte de Asia y entre el norte de Irán, y como todas las culturas, toda la cultura europea, pues es un eurocentrismo, porque realmente es una cultura euroasiática. Toda nace en lo que sería Babilonia, todos los productos nos vienen de Asia y toda la cultura nos viene de Asia, de lo que es desde el creciente fértil de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, entre lo que hoy sería Irak y lo que sería una parte de Irán, y de todo lo que sería la Asia Menor y lo que sería Fenicia. Pensad que toda la cultura que nos viene del Mediterráneo es asiática, porque incluso Grecia, que se debía llamar Hélade, lo que es la República Helénica, pero una buena parte de lo que es la cultura y los productos de lo que era toda esta época antigua de la Hélade o de Grecia viene de Jonia, que es parte de lo que hoy sería Turquía, en toda la zona asiática, que sería pues toda esta parte de aquí, toda esta zona, sí, toda esta zona, que sería la Jonia, toda esta parte, y Fenicia, pues aquí sería Tiro, la ciudad de Tiro, que es Fenicia, que es lo que es hoy el Líbano. Aquí estaría Biblos, aquí estaría Jerusalén, o sea, parte de lo que son las ciudades más antiguas a lo largo del tiempo. Los fenicios son los primeros comerciantes que van atravesando pues el Mediterráneo a comercializar con todos los demás espacios, y son los que crean las primeras ciudades de Europa. La primera ciudad europea sería Gades, sería Cádiz, o sería Onuba, sería Huelva, y más luego los pueblos del mar que crearían Ibiza,
toda la zona de Ibiza, Menorca, todo este territorio, y los fenicios llegarían aquí a Cartago, crearían una colonia fenicia que sería Cartago, en lo que es hoy Túnez, y que sería pues el lugar de los cartagineses o púnicos, porque al final la cultura que había en la península ibérica, que era ibera y celtíbera, posteriormente llegaría luego a ser una cultura, la cultura del vino es una cultura fenicio-púnica, la que tendríamos en el tiempo aquí. Todas las ciudades que crean es el sur, y por los fenicios van desarrollando por toda esta parte, crean algunas de las ciudades como Mesina, en Sicilia, llegarían a Cerdeña, y llegarían a toda la parte de la península ibérica, más todo el norte de África, más todo el norte de África por la parte de lo que sería hoy Libia, lo que sería Túnez, lo que sería Argelia y Marruecos, y toda la zona donde sería Egipto. Por todo este territorio se desarrollarían. Y por otra parte, los griegos, que irían desarrollándose por aquí, por todas las islas. Esto sería Esparta y esto sería Atenas, y los griegos llegarían sobre todo a Sicilia y a toda la parte sur de Italia. Aquí en el primer momento ellos se asentarían, su colonización es muy diferente a la que ha tenido el resto de civilizaciones posteriores. Ellos se asentaban en los territorios y crean aquí lo que se llamó primero la Magna Grecia, que es toda la parte sur, sobre todo la zona de Basilicata y de Calabria, y luego lo llamarían, cuando se mezclarían ya con otras culturas, como es toda la parte de los etruscos, la parte de Etruria, y con ellos verían ya el sistema que había de cultivo cuando ellos llegaron. Eso lo veremos luego en la parte vitícola, y a partir de ese momento le llamarían a toda la zona sur, le llamarían Enotria, que el significado real que tiene Enotria ya era la parte del país del vino, pero el país de las vides sostenidas por palos, porque todo el viñedo estaba en alto, como veremos que ha sido lo clásico de todo lo que ha sido la península itálica hasta la llegada del Risorgimento, hasta el siglo XIX bien entrado. Los griegos traerían el vaso, que es el sistema más antiguo de cultivo, junto a las parras, que veremos luego etruscas, veremos un poco de dónde procede cada uno. Entonces, si vamos viendo a lo largo del desarrollo, las partes que han sido colonias fenicias, fijaos en este color, y las partes que han sido de griegas, por todo el lugar, toda la parte griega, y lo que llegaría a toda la zona del norte y a Ampuria, sea, a toda la zona de Tarragona y a la zona de Marsella, que llegarían los griegos, que sería un poco el mapa de qué había en el tiempo. Entonces, aquí cuando se llega en todo este periodo, pues hay esa mezcla y esa guerra que tienen los romanos a lo largo del tiempo contra todas las civilizaciones que había de Roma, que los va derrotando. Pues por eso era un lugar, la complejidad que tiene lo que es Italia, es que era un lugar primero desunido, los romanos lo unen, como vamos viendo. Esto es lo que era la Magna Grecia, el siglo IV, V antes de Cristo. Hay que pensar que las primeras ciudades fenicias son del 1200, como es Cádiz, 1200 antes de Cristo. La época de los etruscos son desde el siglo VIII. Es importante también ver que los griegos de toda la parte de Jonia llevan la cultura del alfabeto, el alfabeto fenicio, y se comienza a escribir, y se comienza la cultura que tenemos hoy de escritura en el Mediterráneo a partir del siglo IX y siglo VIII antes de Cristo, desde el finales del IX, del año 800 y pico, que se comienza la cultura de la escritura como la entendemos hoy, que viene de los fenicios y anteriormente pues de Ur, de Babilonia de por medio. Aquí tenemos todo lo que era la Magna Grecia, lo que se llamaría luego la Enotria en todos los lugares. Aquí tenemos
los vinos de lo que era la antigua Roma. Aquí tenemos lo que es Roma, ya fue el lugar de multiplicación de los vinos. Tenemos afortunadamente, que los veremos luego, tenemos los dos grandes ejemplos de libros más importantes que ha habido en la historia de la humanidad del vino. El primero sería el de Re Rústica de Columela, los 12 libros de la agricultura. Columela, que era nacido en la Bética, se pensó primero que era el Lucena y nació realmente cuando se ha comprobado en lo que era Balbaína, en lo que era Cádiz, era gaditano de nacimiento, y en lo que hace recoger todos los grandes tratados de Magón el Cartaginés, que era el primer gran tratadista de la historia de la agricultura, de Catón el Viejo, de Barrón, de por medio, y él lo que hace es recoger todo lo que hay de agricultura en el libro más moderno que ha habido nunca, porque en viticultura todavía se sigue podando la vid, como él decía. En el aceite, por ejemplo, es un libro del año 50 y tantos, años 60, pues él ya decía que la aceituna había que recogerla y molturarla en el día, cosa que tardamos hasta los años 90 del siglo XX en hacerlo, hasta que llegó Roda y toda la zona de Borges Blanques a recoger la aceituna y a trabajarla a esta manera. En la parte enológica, pues continuó durante muchos siglos, y aquí el gran cambio fue la llegada en el siglo XVIII pues de toda la tecnología y sobre todo la química, el descubrimiento de la química. Luego ya sería en el siglo XIX, con la llegada de los tres grandes franceses, que serían Guyot, sería Chaptal primero, sería Pasteur, con la pasteurización y sobre todo poniendo las fórmulas de la fermentación, y también en la viticultura pues sería Guyot, que cambiaría todo el sistema de cultivo en el tiempo hacia una parte de calidad. Roma fue el gran lugar en el tiempo del vino. No ha habido nunca un lugar donde el vino fuera tan importante. El vino que venía de Grecia, que era con cuerpos, se iba mezclando con muchas cosas, se mezclaba de distintas maneras, se echaba agua para rebajarlo, también porque estaba prohibido que se emborracharan las mujeres, y se les echaba agua al vino, y comienza a ser el centro del vino, Roma, con todo el territorio. Se clasifica por primera vez en otro de los grandes libros de la historia, que es el de Plinio el Viejo, el libro 14, hecho el libro 14 de la historia natural, dedicado en época del emperador Tito, de la familia de los Flavios, y él es un libro también de los años 50, años 60, del siglo I, y ya te dice esa magia de por qué Italia, la comida y el vino siempre han ido juntas, siempre han ido unidas a lo largo de todo ese periodo, porque te cuenta qué platos se tomaban y con qué vinos durante esa época. Por eso siempre el vino italiano ha tenido una búsqueda de acidez, una búsqueda de unir, el vino y la comida siempre han ido juntas, igual que en Francia han sido dos transatlánticos unidos, y en España pues el vino ha sido siempre un alimento, y cuando ha dejado de consumirse es cuando ha dejado de ser más barato que la comida, y cuando ha dejado de ser pues un alimento para pasar a ser un placer. En Italia siempre ha vivido unido a lo largo del tiempo, y por eso sigue habiendo esa larguísima tradición. En Roma, pues Plinio el Viejo ya sitúa la primera clasificación de vinos con 195 vinos, de los que 80 eran de calidad superior, 50 eran generosos, 18 eran dulces. Se hacía vino mezclando con asoleo, se hacían los primeros tipos, se fermentaba y se le añadía distintos, para que era como una chaptalización, para que tuviera un poco más de azúcar, bajarle el poderío que tenía, también el vino cocido, y se comienza ese primer periodo de la historia del vino dulce, que sería con el vino dulce, que sería dejado pacificar
por una parte, o en asoleo, o en esteras de mimbre, o en fruteros, como se ha tenido esto y lo que son los vinos pasitos en ese espacio. Las ciudades que habían creado pues, los griegos, pues es de toda la parte, desde Paestum, desde todos los territorios. Aquí tenemos el Imperio Romano, cuando era el Mare Nostrum, toda la parte que pertenecía al Imperio Romano. Y aquí tenemos dos épocas fundamentales. Llegó a ser el vino tan importante que tuvo pues una sobreproducción brutal, como pues una burbuja, como ha pasado con la construcción y con tantas cosas. Y en el año 92, Domiciano, pues en la plaza de Navona, es el antiguo circo de Domiciano, el emperador Domiciano, en el año 92, pues prohíbe todo tipo de vinos y hace arrancar la mitad del viñedo que hay en Hispania y la mitad que hay en la Galia, y reducir a la mitad la producción de Italia. Se crea un gran escándalo, una gran ruina en todo lo que era pues, la parte del Imperio Romano, hasta el año 280, con Marco Aurelio, el autor de las Meditaciones, que volverá a recuperarlo. Luego ya llegaríamos a la llegada de Constantino a comienzos del siglo IV, que cambiaría ya por la historia de todo del Imperio Romano. Cambiaría primero con el Edicto de Milán del 315, con el Edicto de Nicea, igualmente, y ya creándose el Imperio Romano de Occidente, y de Oriente, que se crearía Constantinopla, lo que sería luego Bizancio y lo que es hoy Estambul. Después, pues terminaría con el vino otro emperador de origen hispano, que sería Teodosio, quien ya a partir de permitir el cristianismo con Constantino por las apariciones a su madre, pues Teodosio lo convierte en la lengua oficial, en la religión oficial del Imperio Romano, como tal, y en el Teodosio, entre el año 347 y 395, habría la primera caída del Imperio Romano, del Imperio Romano, la llegada de las tribus bárbaras, ya de Centro Europa, y desaparecería primero el Imperio Romano de Occidente en el año 473, con la entrada de todas las tribus, de los godos, de los visigodos, aquí los ostrogodos son en toda la parte, y de por medio, aquí los productos que había en la época del Imperio Romano, y cómo era, para que veáis cómo eran las tabernas romanas. Esto es Pompeya, donde había pues casi 200 tabernas, donde había todos los vinos, el lúpulo, que es bebida también que viene de Asia, lo que sería luego la cerveza, con las tinajas. Esto era una taberna antigua, como en Pompeya, al tener en el año 79 la erupción del Vesubio, se llevó por delante Herculano y cayó la lava, y aquí cayó mucha parte de ceniza que lo tapó, y se pudo descubrir en el siglo XIX toda la ciudad de Pompeya, que es magistral y merece la pena conocerla. Aquí había los distintos tipos de vino, de distintos precios, vinos populares para toda la gente, porque bebía todo el mundo. Eran vinos que se fermentaban en ánforas de terracota, y luego se pasaba a otras de 20-25 litros, y el vino, que ya desde la época griega el vino pues se dejaba criar en el tiempo. Aquí también estaba el primer vino de pago que existe, que es el Falerno que se conoce hasta su autor, el primer viticultor que hay, y ese no se mezclaba con nada y era 4 o 5 veces más caro que los demás vinos, que era el Falerno mítico, y Fausto era el nombre de la persona. Aquí es los romanos como iban con las salazones que tenían aquí de por medio. Esta es toda la cultura que hay de la vendimia que se hacía de por medio. Fijaos que desaparece en el 476 con la entrada de los visigodos, o sea, de los ostrogodos sobre todo, desaparece el viñedo. Atila, ya desde tiempo antes, por todo el norte, y se desaparece durante tiempo la cultura del vino, que veremos cómo se vuelve a recuperar desde esa parte de los emperadores. Aquí cómo se pisaba el vino, lo que eran las fiestas romanas, cómo eran en alto todas las viñas, que veremos luego,
lo que eran las Saturnarias, en honor a Saturno, las Bacanalias, en honor a Baco, que era el antiguo dios griego, que era Dionisio. Aquí tenemos, entre otros, los hijos de Cronos, como era Zeus o como era Demeter, que era la diosa de la agricultura y del campo, y Dionisio, que era hijo de Zeus, era uno de los grandes dioses, y de Semele, que era una persona, no era diosa, sino era mortal. Aquí tenemos el garum, la mítica salsa de pescado que se hacía en la época romana, que lo que sería luego pues las especias que se utilizaban para los vinos, las especias que sería luego en la gran búsqueda a lo largo del tiempo, como en la época romana era la sal, y cómo se pagaba la gente en el salario, eso viene la palabra, de pagar una parte en sal, y luego serían las especias, donde a lo largo de y al final de la Edad Media y posterior, porque la comida no sabía nada y era la única manera de que tuviera algún sabor continuado. Aquí tenemos el libro de la historia natural de Plinio el Viejo. Esta edición fantástica de Gredos. Y esta es la que tengo de los 12 libros de agricultura, que es una edición del siglo, es del 18, pero y esta ya de comienzos del 19, de la obra de Columela. Hay que pensar que se escribía en latín, pero la lengua culta que hablaba las élites de entonces era el griego de por medio. Aquí estaba el Falerno, en todo el territorio, aquí estaba el Falerno, aquí lo vemos, la parte de aquí del Másico, aquí se hacía el primer vino de ciudad griega, que era Nápoles, donde era la mayor parte de los grandes vinos de esa época, con el Vesubio de por medio. Aquí vemos la entrada ya con la desaparición del Imperio Romano de Occidente, la entrada de las tribus bárbaras, como eran los francos, como sería Carlomagno, uno de los ejemplos de tribus, los vándalos, suevos vándalos y alanos que llegaron a la península. Los vándalos irían hacia África, y que cuando se divide el Imperio Romano de Occidente con Honorio y de Oriente con Arcadio, al haber crecido tanto lo que era el Imperio Romano. Aquí los ostrogodos, visigodos, y los godos, y los ostrogodos, que serían los que llegaron a la península itálica, y los eslavos, los suevos, como todas las culturas bárbaras que entrarían hacia el sur, hacia el Mediterráneo. A partir de aquí hay una época de desaparición del vino desde la época de Teodosio, una desaparición brutal, y de la época de la Edad Media, del siglo VI, VII antes de Cristo, pues nacería un personaje fundamental para el vino, que sería Benedetto, y Benedetto, que nacería en la zona de Montecassino, del centro de Italia, y de ahí pues crearía la orden de los benedictinos, y a partir de ahí sería la segunda parte del crecimiento de lo que es el vino. Si la primera es desde el nacimiento en Georgia por todo el Mediterráneo, los romanos lo llevarían a las Galias, lo llevarían a Borgoña en una primera etapa en la época de la República, con Julio César, la guerra de las Galias. Los romanos para vengarse, para rebelarse contra César, no mezclaban el vino con agua, y él decía que qué bárbaros eran los habitantes de Borgoña, que no le echaban agua al vino. Como se emborrachaban, la gente luchaba más ferozmente y se fue extendiendo por todo lo que era la Galia. Lo llevaron a la Germania, a las primeras viñas que plantarían en la zona del Mosela, porque no había suficiente vino del Imperio Romano. Entonces, para vender a Britania y otras zonas, pues plantarían viñas en toda la zona que sería hoy el Mosela y las zonas del Rin del comienzo. Y a partir de ahí la fragmentación que llega a Italia, con la desaparición como tal, que se va recreando pues en distintas partes. O sea, una parte que está primero separada, que se une bajo el Imperio Romano, y que con la desaparición del Imperio Romano se desmembra absolutamente, y a partir de ahí, de desmembrarse, pues se crean distintos lugares
distintos reinos. Esto es el año 1000 y tenemos pues ya una potencia como es la República de Venecia, que la República de Venecia pues desde el siglo VIII hasta la entrada de Napoleón pues es una república independiente en el tiempo donde se desarrolla pues toda la parte cultural a lo largo del tiempo. Se desarrolla de los primeros libros cuando Gutenberg crea la imprenta, se beneficia del final del Imperio Romano de Oriente, que jamás se estudia, que es Bizancio, que desaparecería en el 1453 con la entrada de los turcos, de los otomanos de Mehmed II y la toma de Bizancio. Y tenemos ahí el marquesado de Verona, el reino de la Lombardía, la parte del Piamonte que pertenecía a distintos lugares, toda la zona que tenemos en el mapa en el tiempo, lo que es el marquesado de la Toscana, lo que era Roma, los ducados distintos, las ciudades-estado que se fueron desarrollando por todo el centro, y luego todo lo que era la parte sur, que es lo que quedaba todavía del Imperio Bizantino en el año 1000, de toda esta parte, los principados del Beneventano, el Emirato de Sicilia, porque estaban los árabes de Al-Ándalus por todo el territorio, que caerían porque en todas las uniones luego Pisa, que entonces era una potencia marítima, hasta que desaparecería a partir de la desecación del puerto de Pisa y de todo lo que es la maresma a partir del siglo XIV, y casi desaparecería absolutamente. Hoy el puerto está a 12 kilómetros, pero los pisanos, los genoveses, participaron en las Navas de Tolosa en 1212 contra los árabes para derrotarlos en la península ibérica de por medio. Y entonces aquí teníamos el Emirato siciliano y teníamos todo el conjunto del desarrollo por el Mediterráneo durante un tiempo que sería fundamental, porque entonces todo es en la época del dominio del Mediterráneo, porque entre una parte de África y la parte de Europa por el sur, por Gibraltar, por todo el tiempo, todas las fronteras eran árabes, por lo tanto no se podía salir del Mediterráneo hacia el Atlántico. El cambio llegaría a partir del siglo XIII con Fernando III cuando tomara la ciudad de Sevilla y toda la zona de Tarifa y la parte de Gibraltar, y a partir de ahí ya se podría ir saliendo. A partir del siglo XIII, siglo XIV es cuando se desarrollarían los venecianos, los genoveses, y llevarían muchas variedades, sistemas de cultivo fuera. Entre otros, por los venecianos llevarían la malvasía hacia Madeira y todos los sistemas de las parras, que son las que tenían ellos en su espacio. En la continuación, siglo XIII y XIV, pues aquí tenemos las diferencias grandes de la República de Florencia y la República de Siena, de las guerras entre los güelfos y los gibelinos, los partidarios del emperador, del Sacro Imperio Romano Germano, y por otra parte los del Papa. Los florentinos siempre estuvieron con el Papa, los seneses siempre con el emperador, y la monarquía hispánica siempre con Florencia, con el Papa, frente al emperador del Sacro Imperio Romano Germano, menos cuando fue Carlos I. Teníamos la República de Génova, teníamos aquí el Ducado de Saboya, teníamos toda la parte sur de lo que era el Reino de Nápoles de entonces, y lo que era Cerdeña, los distintos lugares independientes como tal. Por eso tenemos los estados pontificios, el Reino de Nápoles y la República de Venecia. Fijaos la fragmentación que hay a partir de ahí. Luego llegaría lo que sería el desarrollo del vino, el nacimiento del vino. Con la Iglesia desaparece el vino, y a partir del siglo XIX, con Cluny y Citeaux, la Borgoña, pues nace con los benedictinos y con el Cister, con todos comienza pues la idea de los benedictinos, que era el ora et labora, el trabajo y la oración, como era un monasterio, y a partir de entonces ya se desarrollaría en toda la zona norte de Italia, la parte no mediterránea, la parte que se tardó donde no estaba el Mediterráneo, donde no estaba el mar, donde menos llegaba el vino. Se desarrolla también a partir de esta época, es cuando se desarrolla todo el viñedo alemán, se desarrollaría todo el viñedo austriaco, todo el centro de Francia, también las partes interiores francesas, y toda la zona pues interior del Camino de Santiago, primero el Camino de Santiago francés y luego el Camino de Santiago
ya que pasa a la península ibérica y se desarrollaría pues todo el vino de Castilla y León, de Galicia, de Navarra, de todos estos territorios y de las partes internas de Cataluña y de todo lo que no era el Mediterráneo, que ya tenía una trayectoria grande. Aquí el cambio que hay es que los eclesiásticos enseñaban a trabajar a los agricultores a cambio de una parte de la cosecha con la que ellos vivían allí de por medio. Aquí tenemos muchos ejemplos, como la abadía de Sant'Antimo en Montalcino, o la de la abadía de Novacella en el Alto Adige, o la de el convento de los Carmelitas Descalzos de Venecia, que siempre tenían alrededor pues, viñedo. O la vía fundamental que se construyó, que era la vía francillena, que es importantísima para el vino, porque era el camino de todos los caminos que llegaban a Roma, y aquí para visitar, si antes era a visitar el Imperio Romano, a partir de aquí era para visitar al Papa, y viene desde Canterbury, y pasa por la Champaña, pasa por todo, ¿ya? Y pasa sobre todo en la época de gloria de la zona de Montalcino, porque pasa por al lado de Siena, por lo que es Terroneri, hoy lo que sería allí, y es una época de gloria en el camino de la vía que va de por medio hasta allí. Tenemos posteriormente cómo va formando parte a lo largo del tiempo. Hay que pensar que es una parte, toda la parte del milanesado pertenece pues más de 100 años a la corona, a la monarquía hispánica. Génova siempre fue un gran aliado de la monarquía hispánica. Por aquí el paso de todo lo que eran los tercios que iban a Flandes, antes al principio fue todo lo que es el Franco Condado, la parte del Jura, que perteneció 162 años a la monarquía hispánica, y luego cuando se descubrió la Valtelina, pues fue el paso por el que se atravesaba, que era más corto para ir hacia Flandes y hacia la guerra contra las provincias unidas en el siglo XVII, que da el primer cambio en el tiempo, porque ya el eje ya pasa, o sea, surge la tercera parte del vino, si la segunda fue en los monasterios, el vino de monasterio, y la tercera es la desecación en el siglo XVII del Médoc por parte de los neerlandeses y de empezar a comercializar la pérdida de las provincias unidas de lo que sería Países Bajos y la independencia, con primero la paz de los Pirineos y luego la paz de Westfalia de 1648 y el cambiar el eje del Mediterráneo al Atlántico y el comercio neerlandés y el desarrollo cuando se independizan de la monarquía hispánica, derrotándolo después de 80 años del Vietnam, de la monarquía hispánica y de la derrota. Entonces cambia, a partir de entonces ya sería Burdeos el centro, el eje del vino, que había sido la Borgoña desde la época de los monjes del siglo X y XI, aquí al siglo XVII, XVIII, siglo XVIII, XIX, que serían el gran salto de Burdeos como tal. Entonces, en el siglo XVIII tenemos, esto era el mapa de Italia, la desmembración, ya tenemos la continuación como el reino de Nápoles, el reino de Cerdeña, ya pasa del gran ducado de Florencia y de Siena, del ducado de Florencia y Siena, al gran ducado de Toscana, con los ducados que había por medio, los estados pontificios, que llegaban siempre a las marcas, que era siempre la frontera, el reino lombardo-véneto y lo que era el reino de Cerdeña, que era toda la parte de Saboya del Piamonte, al que pertenecía entonces lo que es hoy la Saboya francesa, lo que es Mónaco, Montecarlo, todo este territorio de por medio. Y esta era la Italia justo antes de la unificación, que la llevaron a cabo los piamonteses. Esto era la Italia fragmentada que existía, que era el reino borbónico de las dos Sicilias, eran los estados pontificios, el gran ducado toscano, los ducados de Módena, de Parma, aquí los tenemos, el reino lombardo-véneto, después de la entrada de Napoleón en Venecia, y el reino lombardo-véneto, que pertenecía a Austria, y el reino de Cerdeña, que era Cerdeña, Génova y Saboya y el Piamonte, con la capital en Turín. A partir de aquí, los piamonteses, pues los derrotan los austriacos, que querían hacer la unificación italiana, los derrotan los austriacos, y después, con posterioridad, los franceses derrotan a los
a los austriacos y hay un intercambio del reino de Lombardía, de todos los piamonteses, a cambio de toda la zona de Saboya, de Niza y de Mónaco, y de toda esta zona sur. Aquí había nacido Garibaldi en Niza, que él se resistía a la entrega a Francia, pero se lo cambian a los franceses, mientras los estados pontificios no serían hasta después, no entrarían hasta después a Italia. Derrotan los piamonteses al reino potente de los Borbones de las dos Sicilias y los expulsan, y van tomando los distintos lugares, y con la derrota de los franceses, que eran los que tenían los estados pontificios, en las guerras franco-prusianas de 1870-71, pasan a partir de entonces a poder italiano y a ser manejados desde aquí con unas condiciones severas, porque la ley Sicardi de 1850 le había quitado todos los terrenos a la Iglesia y sin darles nada a cambio, y hasta que no llegara en 1929 el Tratado de Letrán con Mussolini, y le devolverían con creces todo, la educación, a los estados pontificios, y volvería a tener la Iglesia esa misma fuerza en el tiempo. Venecia entraría en 1866 y la unificación del 61. El final sería de la unificación italiana, sería 1918, después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, y pasaría lo que es el Südtirol, la parte del Trentino y el Alto Adige, el Südtirol, y por otra parte la zona de el Friuli, y perdería Italia pues lo que era la parte antigua de Istria, que pasaría a lo que entonces era, y lo que era la ciudad de Fiume, lo que es hoy Rijeka, o lo que era aquí todo este territorio, lo que era, pues lo que es hoy Dubrovnik, que era parte de Dalmacia, de toda la zona véneta y italiana, y aquí pasaría a crearse en 1918 la Yugoslavia, entre lo que sería parte de Serbia, de Croacia y de Eslovenia, en toda esta unión al desaparecer, al final de la Primera Guerra Mundial, los imperios, desaparecer el imperio prusiano, el imperio otomano, el imperio austriaco, el imperio austrohúngaro, y desaparecer parte a parte todo el territorio. Entonces, fijaos que es una parte, por eso tiene tal complejidad, porque es una parte desunida, una parte que se une durante mucho tiempo, se vuelve a desunir, y en 1861 y 1918 se vuelve a unir. Entonces tiene esa complejidad de cada zona con una independencia. Solo hay que decir que cuando vemos la fragmentación de lo que es Europa, que es algo habitual y normal, en Italia no se entendía la gente hasta los años 70 del siglo XX que se tiene que crear el italiano, el toscano, como idioma general del vino en ese periodo. O sea, y la gente hablaba su lengua, sus dialectos en cada parte, y pues no se entendían, y tuvieron que crear el toscano como idioma de unión entre todos los lugares, pero solo tiene 50 años de historia común en el tiempo, para que veáis un poco la complejidad que hay a lo largo de todo ese periodo. Veremos el vino cómo va evolucionando. El siglo XIX se plantaba en alto. Si se nos cuenta siempre en todos los viñedos conocidos del mundo, pues del siglo XIX, los grandes vinos que había italianos, no había ninguno de primera categoría, todos los vinos y los mejores eran los que venían del Imperio Romano, y todavía las viñas en alto, pero vamos, eso todo lo cuento en un artículo sobre el Risorgimento y el nacimiento del vino italiano de calidad de por medio. Aquí tenemos la situación, lo que es las dos cuencas mediterráneas que hay, que están entre el paralelo 30 y el 45, y para que veamos situado dónde se está todo el vino, donde se cultiva, pues entre los paralelos 30 y 45 del hemisferio norte y del hemisferio sur, en los dos lugares donde se produce vino. Empezando un poco por Italia, es el tercer país en extensión de viñedo del mundo. Si lo vamos viendo aquí en el año 17 y el año 18,
Pues España tiene 967.000 hectáreas, Italia 787.000, 695.000 tendría Italia. Y luego hay que pensar que en el siglo XIX el sitio que más hectáreas llegó a tener en el mundo fue Francia, que llegó a tener más de 2,5 millones de hectáreas. Italia llegó a tener pues unos 2 millones y parecido a España en toda esa época, aunque los datos son más diferenciadores y menos exactos que en otros lugares. Luego ya iría Portugal y en el mundo pues luego iría China. Esto es en Europa. China ahora mismo ya tiene, pues ha pasado a Francia, pero tiene 870.000 hectáreas en el tiempo. Como ha ido desapareciendo hace 20 años, pues tenía Italia casi 800.000 hectáreas y ahora pues ha caído 150.000. Aquí he ido poniendo pues un montón de, aquí en la producción, aquí tenéis la producción de Italia, que Italia es el primer país productor de vino del mundo, en los últimos 10 años lo ha sido 7, para que veáis un poco la diferencia con Francia, están muy parecidos. España produce 20-25% menos y la gran diferencia que tenemos, que explicaremos luego el porqué, es que Francia tiene hoy unas 30.000, 31.000 bodegas, Italia tiene unas 36.000, 35.000 y España tiene 4.300 con un 20-25% menos productor. Vamos a ver que tienen tantos viticultores un país como los otros, pero la diferencia veremos de dónde viene ahora cuando expliquemos esa unión. Aquí tenemos por zonas de producción de hectáreas, en producción la zona de más producción de todo es el norte, luego vendría el sur y el centro, que tendría mucha menos producción, y entre las partes mayores de producción pues tenemos entre ellas por la parte de Sicilia, tenemos la que más produce es Puglia, en vino en conjunto, pero si luego lo separamos lo veremos un poco con las diferencias. Aquí os lo he puesto todo por DOCs, denominaciones de origen, cómo ha ido creciendo el vino italiano en DOC de por medio, subdividido aquí por tipología y por zonas, en denominaciones de origen tintos y blancos y como tal, y por tipología de vinos y en todo lo que es Italia, de lo que es denominación de origen blanco. Claro, que hay más blanco que tinto como denominación de origen, como IGT poco más, y luego como vino da tábola, que también hay una cantidad importante de por medio en la producción de conjunto. Aquí tenemos dividido en las distintas partes. Tenemos también las exportaciones, como la parte que más exporta es el Véneto, la zona que más exporta de cantidad, porque tiene mucho vino, que también es vino de mesa y vino de un precio más económico. Hay una diferencia grande en exportación del Véneto, porque también tenemos aquí dentro el Prosecco, el Pinot Grillo, muchos de los vinos más importantes. Sería luego las siguientes entre Toscana y Piamonte, que sería al mismo nivel de exportación como tal. Aquí tenemos el precio que se paga de la uva. Para ver una cosa, en el año 2000, Italia y España vendían el vino a 1,41. Aquí tenemos el 2018, en el 2019 España está en 1,19 e Italia ha bajado 2,99. Pensad que históricamente siempre Italia ha sido el país que más ha exportado del mundo, menos los 2 últimos años. Italia nos ha superado de nuevo, porque en el año 2000 estábamos a 1,41 Italia y España, y hoy nosotros estamos a 1,19, Italia estaba a 2,99, 3,12 el año pasado, porque Italia cada vez ha ido exportando menos, pero con más valor, dejándonos a nosotros el espacio francés, que es el mayor comprador de vino de España, de Francia y del mercado como vino europeo, y a un precio pues muy, muy económico de por medio. De hecho, España es el país que más barato vende de todo el mundo, luego iría a Sudáfrica, 1,58, pero ya tenemos aquí otros países como Chile, 1,81, mucho más caro de media, o Argentina 2,41.
Francia 6,62, que si le quitáramos el champán, el país que más caro vende del mundo sería Nueva Zelanda, de media por botella. Aquí tenemos las exportaciones, el gran mercado de Italia, pues es en valor, es Alemania, en hectolitros es Alemania, pero en valor es Estados Unidos porque la media es mucho más cara por medio. Que al final, fijaos en el precio es Estados Unidos en dinero, y luego sería Alemania, Reino Unido, Suiza, Canadá, Francia, Suecia, Japón, Dinamarca, Países Bajos, China y Bélgica como países principales como tal de consumo, de exportación. Entre las variedades, pues vamos a ver que Italia es el país del mundo que más variedades tiene. En el libro del profesor Willamot y con Jancy Robinson y Julia Harding ponen que Italia tiene más de 400 variedades, España pone 99 porque se han ido perdiendo en el tiempo, ahora se están recuperando, pero todavía estamos cerca de las 100 y en Italia más de 400 que se han ido expandiendo. Hay que pensar que hace 20 años la Sangiovese era más de 100.000 hectáreas y hoy son 53.000. Luego los tipos de Trebbiano, la Catarrato siciliana, la Montepulciano, que está en distintas partes de Italia, la Glera del Prosecco, que es la que más ha crecido, el Pinot Grillo, y luego la Merlot, la Chardonnay, la Barbera, Negro Amaro, Primitivo, de las variedades más extendidas italianas. Para llegar a las denominaciones de origen italianas, hay que ver que Italia sufre durante el tiempo, pensad que en los años 50 del siglo XIX llega primero el oidium, llega la unificación, llega luego la filosera, llega el mildiu, hay un destrozo enorme. Cuando se va recuperando Italia después de la filosera, llega la Primera Guerra Mundial, que participa Italia fuera de su territorio, pero es muy costosa en muertes. Luego llegaría, después de todo, la llegada de Mussolini, el fascismo, llegaría romperse todo un espacio, llegaría el crack del 29 con todos los daños económicos y la Gran Depresión del 29, y luego llegaría la Segunda Guerra Mundial, que se desarrollaría en todo el espacio italiano. La parte sur toda la liberaron los americanos hasta Roma, pero la parte norte la liberaron los partisanos de todo, y por eso hay esa unión en toda la zona norte a lo largo de todo este tiempo, y esa unificación entre ellos, y ese sentido que lo vemos en cualquier lugar, desde una estación a cualquier lugar municipal, los muertos, la gente que ha caído en lucha contra el fascismo, mientras todo el sur pues fueron los americanos los que lo liberaron, y no hay esa misma sensación en el tiempo. Hubo una época pues donde los vinos, cuando con el Risorgimento comienzan los vinos y un poco antes los vinos de calidad en Italia, comienza primero en 1844 el primer Dry Nebbiolo de Louis Houdard, un francés, vinos que se intentaban hacer muchas veces al estilo francés. Llegaría el Barolo pues con personajes como Cavour, que sería el último presidente y del Estado del Reino de Cerdeña, y el primer presidente del Estado de la Italia Unida, con el rey primero Humberto I, que es el último rey de Cerdeña, y luego su hijo Víctor Manuel II, que para que veáis la independencia de Italia, el primer rey de Italia se llama Víctor Manuel II, no lo cambien porque piensan que es una extensión más del Piamonte la que tienen a lo largo de todo lo que es Italia. Luego llegaría en la parte central el desarrollo del Barolo con la marquesa Faletti también, y con el rey, con esas tres partes, esas tres patas. Luego llegaría el Chianti a mitad del 19 con el barón de Ricasoli, que sería el sustituto de Cavour, el segundo presidente de la República, de la nueva República italiana, que pone todas las bases de lo que sería el Chianti. Y luego en el Brunello Montalcino la familia Biondisanti, que era un soldado de Garibaldi y que crea, pues se encuentra con el Sangiovese Grosso,
el Brunello, crea el Brunello de Montalcino. En ese tiempo los 3 primeros grandes vinos italianos que se separan de esas viñas en alto, plantadas al estilo francés, las viñas en cada terreno, en cada territorio, en cada lugar. Entonces, en esa época, pues se falsifican vinos, los champanes, los jereces, los málagas, los tocais, los grandes vinos del mundo, se falsificaban y llega un momento con los franceses a la cabeza que se crea las denominaciones de origen, y el primero, en Italia, la primera parte que se hace es del 30 al 63, que duraría, es vino sin ninguna indicación, lo bajo de los vinos típicos, la parte alta, con los vinos especiales y los vinos finos en la parte alta de la pirámide. A partir de los 60, aquí vendría en este periodo, vendrían lo que serían casi las 3 revoluciones del vino italiano y la formación del vino italiano moderno hoy. En esta época, Italia pues queda destruida y es el primer país que se va recuperando luego con el Plan Marshall, con el dinero que llega en otros lugares. Llega con el Plan Marshall, llega el dinero a Italia y empieza a desarrollar y se comienzan pues las primeras denominaciones de origen. Primero se crea vinos sin indicación, luego DOS, que es denominación de origen simple, y luego se crearía ya las DOC, que sería a partir de los años 60 del siglo XX, a partir del año 66, que serían las primeras, y las DOCGs, que serían ya en los años 80. En este periodo tienen cabida las 3 grandes revoluciones. La primera ocurre solo en Toscana y el Piamonte. En el Piamonte primero, en el año 64, Angelo Galla hereda de su padre las viñas de Barbaresco, y él lo primero que hace, y de Barbera, y él lo primero que hace es con la Barbera experimentar en la zona de Asti, pues poner una variedad que era productiva, que era de gran producción, que no le atacaban mucho las enfermedades, pero tenía color, tenía una acidez bestial, pero no tenía tanino, y él lo que hace es rendimiento más bajos en la viña, recoger la uva antes y meterla en barricas pequeñas para intentarle dar más sustancia, más cuerpo al vino y darle un poco más de tanicidad a él. Entonces, los vinos se elaboraban pues mayoritariamente en fudres grandes y durante mucho tiempo de crianza. En esos años 60, por medio, viajarían un grupo de productores a la Borgoña del Barolo, con Elio Altare a la cabeza, con Angelo Galla y con otros más, y conocerían cómo se elaboraban los vinos de allí. Vieron que se elaboraban en pequeñas barricas, y Altare es el primero que lleva a la zona del Barolo las viñas que había heredado que le había cedido su padre, la familia, y él pues comienza con rotofermentadores. Entonces el Barolo se hacía con 100 días, 80 días, 70 días de maceración o 60 días, y él con rotofermentadores hace 2-3 días de maceración y lo cría en barricas cambiando el vino. Su padre se enfada, lo deshereda, lo echa, y él vuelve a comprar las viñas aquellas a la familia poco a poco y a irla recuperando, pero cambia lo que sería el grupo de la Morra, pues con otros tantos, con Ratti, con Scavino, también empezarían a hacer vinos con rotofermentador, fermentaciones más cortas y con una crianza en barrica, y a cambiar un poco lo que había sido la tradición de un vino que no había tenido historia, como era el Barolo, que era mítico, pero sin historia en ese tiempo y sin ventas y sin fama en todo el mundo. Al mismo tiempo, en Toscana, el marqués Inchisa de la Roqueta era un piamontés que vivía en la zona de Bolgheri, al sur de Livorno, en la Maremma, zona que no era histórica, y él era un enamorado de Burdeos. En el año 44 empieza a plantar viñas de Cabernet Sauvignon, con la amistad que tenía con Peinot, que le iba recomendando, pero aquello no funcionaba, el vino no era de calidad, y él en un momento dado, el vino que quería hacer, pues Antinori le dijo que se lo comercializaba. Él se había
Inchisa de la Roqueta se había casado con Clarice de la Gerardesca, que era hermana de Carlota, la mujer de Nicolò de Antinori, y a partir de ahí cambia en el concepto porque Nicolò Antinori tenía a Takis, que va allí y a ver el viñedo, era el enólogo de Antinori, y empieza a estudiar en los terrenos, y él quería que alguien le asesorara con más conocimiento que él. Se va a Burdeos a ver a Ribero Gallón, no estaba, y empieza con Emile Peinot, y él iba un par de veces al año a Burdeos y Peinot una vez al año a Toscana, y deciden que se plante Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc únicamente en ese terreno de por medio. Ya había otras variedades de entonces. Y yo cuento en un texto que os mandaré luego, cuento una historia que no se había contado nunca, que me había pedido Takis que solo la contara cuando él muriera, y así lo hice. Y él lo que había hecho, el primer vino que nace es el Sassicaia, que era el tierra de sasos, tierra de piedras, en el año 68, que pone Cabernet Sauvignon, y a mí Takis me reconoció que ni era 68 ni era Cabernet Sauvignon, sino que era parte de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Sangiovese y de la mezcla de las añadas que tenía allí. Ya a partir del año 69 ya cambia totalmente, y luego el propio Takis con Antinori crean el Tignanello en la parte de el Chianti clásico, en la parte de Antinori, donde está ahí. Ahí tenía Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, y le mete también una parte de Sangiovese en el centro del Chianti. Se crea un escándalo porque era un vino de mesa, porque entonces los consejos reguladores, como el del Chianti, obligaban a meter una cantidad brutal de vino, una cantidad de vino blanco cuando había excedentes, de alta producción por medio, y no te dejaban hacer 100% Sangiovese, tenías que añadirle Colorino, Canaiolo, Trebbiano, las variedades, tenías que crear durante mucho tiempo en Fudre Grande, y luego la técnica del gobierno, que era como un ripaso que tenían de por medio. Comienzan a partir de ahí, se crea este vino, luego llegaría el Gratamaco, llegarían otros vinos en la parte de Bolgheri, y en la zona del Chianti llegaría el Montevertine, y llegarían otros muchos que se saldrían de la denominación, venderían el vino mucho más caro, y es lo que llamarían luego los norteamericanos los Super Tuscan de por medio. Los llevarían los Super Tuscan, y a partir de ahí se desarrollarían todos estos vinos que llegaron a ser los más caros de Italia. Se vendía una caja de Chianti a un precio más barato y costaba venderla que una botella de Super Toscano, y invadieron todo el mundo este tipo de vinos, vendiéndose, siendo los más caros de Italia, y excepto el que tenía Bolgheri, los demás era vino da Tavola, que era lo más bajo de todo. A raíz de aquí, lo que llegó ya es de muchos productores, con el desarrollo de las denominaciones de origen, desde los 60, pues lo que empezaría sería mucha gente de las cooperativas a salirse de las cooperativas y a producir sus vinos en toda Italia. Ya en vez de Toscana y Piamonte, resultaría en toda Italia. Entonces, la gente con sus 2 hectáreas, 5 hectáreas, 3, 4, 7, y empezarían a elaborar vino en otros territorios, en otras partes de Italia. Entonces, se desarrollaría cada denominación, cada espacio, y eso sería la segunda revolución del vino italiano, que sería en todos los lugares de por medio, que sería la salida de la gente de las cooperativas para elaborar sus vinos en las denominaciones, dentro de las denominaciones de origen, que les amparaban para intentar hacer más calidad. Habría una recuperación varietal grande. Llegó un momento que, claro, todos los vinos que había fuera de denominación, que eran caros, y había que poner un orden, y llegó la ley Goria del año 92, que crea, en el año 92, Goria, pues se crea ya de por medio vino da Tavola, que era lo más bajo, y GT, que era indicación geográfica típica. Se estudia todo lo que era el mercado, Francia, España, Estados Unidos, Australia, todos los países que tenían sus denominaciones de origen, como se habían creado. Se crea IGT, indicación geográfica típica, DOC, denominación de origen controlada, DOCG, denominación de origen controlada y garantizada, que podía tener el nombre del viñedo, el nombre de la parcela, el nombre de la finca, el nombre del municipio, dentro de él, en toda la parte superior. Solo habría un vino de pago, un vino con la etiqueta, que sería el Sassicaia, que es Bolgheri Sassicaia, pero no permitieron ni a Biondisanti,
poner el Grepo dentro de Montalcino, ni el Barolo podía tener el nombre del pago de cada uno, pero no había denominaciones de origen al estilo francés o al estilo que desarrolló España posteriormente. El sistema que había era que podías ir subiendo, con 5 años de calidad pasabas de un estrato a otro y podía bajar igualmente. Se intentó defender lo que eran las variedades y el territorio y por eso tenía Dolcetto di Asti o Barbera de Alba o Barbera de Asti, Verdicchio di Castelli di Jesi, Brunello di Montalcino, Greco di Tufo, Fiano di Avellino, Montepulciano di Abruzzo, o sea, variedad, Canonau di Sardegna, variedad y zona, y la zona geográfica de donde se produce el vino. Esta sería la clasificación del 92 al 2009, de por medio, la segunda revolución que hay del vino italiano. A partir del 2009 ya sería la ley europea de vinos genéricos, los vinos genéricos con añada y variedad, IGP, Indicación Geográfica Protegida, o DOP, pero todos los países productores como Francia, Alemania, o sea, Francia, Italia, España, pueden mantener sus denominaciones de origen como antes, y de hecho no ha habido prácticamente nadie que la haya cambiado porque sigue siendo AOC de Sant'Emilion o DOCG, Brunello de Montalcino, sin poner DOP en la etiqueta porque no es obligatorio. La tercera gran revolución que hay es, al quedar desmembradas mucha parte de las cooperativas, vuelven a coger fuerza. Las cooperativas se habían creado en época de Mussolini, sobre todo de trigo, de cereal, en época del fascismo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se reconvierten, y todas de Emilia-Romagna para el norte se convierten en cooperativas comunistas, pasan del fascismo al comunismo y luego se van desarrollando en el tiempo y se profesionalizan cuando desaparecen muchos productores de allí. Entonces se unen y lo que ayudan y aportan son en grandes vinos de producción, y hay algo que ha sido diferente porque han formado parte de la creación, suponen pues más del 50% del Prosecco, fueron parte fundamental en el desarrollo del Lambrusco, en desarrollo del Pinot Grillo, en desarrollo del Teroldego, que es el 90%, o del Soave, de vinos históricos como el Soave, que es el 80%, las cooperativas, o de la Valpolicella, que es el 62%, o el 50%, si no recuerdo mal, del Montepulciano, del vino nobile de Montepulciano, que es de las cooperativas. O sea, se unen en lugares para producción de vinos de producción más grande, pero de calidad, y consiguen algo tan diferente como el Prosecco, que es un vino que vale el kilo de uva a 1 euro, con de 14 a 18.000 kilos de uva, mientras el cava pues vale 0,20 o 0,25 con 12.000 kilos, y desarrollan un vino importante en ese tiempo. O sea que con esta parte de las denominaciones de origen tenemos este lugar fundamental. Fijaos aquí, tenemos 73 DOCGs, hoy 333 me parece que son DOCs, porque se ha unido la de Sicilia como tal, que ha pasado también que puede ser IGP o DOC, y 118, o sea que son más de 500 denominaciones de origen las que tenemos. Hay que pensar el gran desarrollo del vino italiano han sido sus emigrantes. A diferencia de España, hemos visto esa gran y enorme distancia que los italianos han ido por todo el mundo y han llevado su cultura, sus restaurantes, y han vendido en esos restaurantes, y es mucho más fácil la introducción con sus platos. Y luego, pues muchos americanos, por ejemplo, sin una persona como Banfield, que supone casi el 50% del Brunello de Montalcino, se han desarrollado muchas zonas grandemente con la llegada de los emigrantes que han venido a su territorio, que han comprado viñas, o como Sicilia, o como otros lugares donde han potenciado la zona del Etna, o muchísimas otras con inversiones que han llegado de vuelta. O sea, esa es la importancia del emigrante que la ha tenido en el tiempo. Aquí tenemos por zonas, por lugares, por lo que suponen los vinificadores y las cooperativas, las cantinas sociales, en un lugar y en otro en el tiempo. Ya hemos dicho antes por lo que había anteriormente. En España hay tantos viticultores como en Francia e Italia, pero la diferencia es que el viticultor español produce uva y se lo vende a cooperativas y sobre todo a grandes bodegas, a bodegas grandes, perdón, no grandes bodegas. Las grandes bodegas son las que producen vinos de alta calidad, que eran las bodegas industriales del 19, pero a las bodegas grandes
le venden la gran cantidad de uva. Y en Italia, pues hay muchos viticultores que producen la uva para producirla. Entonces, la mayor parte tienen menos de 50 o de 100.000 botellas, lo que hace que puedas apostar por la calidad de una forma mucho más grande. En los sistemas de cultivo tenemos aquí el girapollo, tenemos que gira la colina, o sea que va dando vueltas a la colina por medio, y es muy importante en Italia lo que supone la mezzadría, la parcería, porque el cultivo siempre ha sido promiscuo, siempre ha tenido, nunca ha sido monocultivo hasta los años 70 del siglo XX, ni ahí ni en ningún sitio. Borgoña es el primero, después de la filosera, a partir de comienzos del siglo XX, pero nunca ha habido el monocultivo, sino el policultivo o el terreno promiscuo en su conjunto. Entonces, la mezzadría era un sistema medieval de acuerdo laboral y que hacía que los propietarios de la tierra se repartieran el 50% con quien la trabajaba. Y de ahí venía una gran miseria de los mezzadri, que tenían que trabajar de todo. Las colinas estaban en una parte, la parte de abajo tenía cereal, la parte media y mezclada tenía viña, y la parte alta tenía frutales, luego tenías animales y tenías árboles y tenías castañas, o tenías olivares, o tenías otros productos como vemos hoy en Toscana, de esa mezcla mediterránea a lo largo del tiempo. Por eso no es como nos parece hoy, sino antes estaba mucho más cercana a las viñas, el rendimiento era más bajo a lo que es hoy. Y estos eran de un libro de 1838 de Francesco Llera, de Toscana, y viene aquí cómo eran los sistemas. A Ritoquino, que es como en Costers, como es en pendiente. Aquí a Cavalcapollo, que cabalga la colina. Aquí Tagliapollo, que corta la colina. Y aquí a Ciglioni, que era el antiguo sistema romano de los viñedos en terrazas. Aquí tenemos la espaldera, que viene de Francia, de Guyot, que es el primero que empieza a hacerlo, con su sistema. El alberelo, que es el sistema que traen los griegos, que es el arbolcillo, que es el gobelet francés, o el vaso de aquí, que está en todo el sur de Italia y en alguna parte del norte. Luego tenemos el sistema etrusco, que es la pérgola trentina, porque era una zona estrecha y teníamos dos cultivos, que uno era el cereal en el suelo y otro la parra alta. Y esta es la pérgola, la que llevan luego los venecianos, la llevan a la zona de Madeira y llega a Galicia de todo el territorio, toda la salida de los venecianos a partir del siglo XV y siglo XVI. Y este es el sistema romano, que era 3 cultivos. Esta es una foto hecha aquí en la zona del Taurasi. Y aquí tenían, la diferencia es que tenían el cereal en el suelo y la viña aérea, y luego tenían los árboles frutales al lado. Tenían los 3 cultivos en distintas épocas, pero siempre aéreo. Esto hasta el siglo XIX, todo el cultivo ha sido aéreo en toda Italia, de norte a sur. Esto es otra viña de cómo eran retorcidas, son viñas de 100 y pico años, están de por medio. Aquí tenemos una de 250 años, con la que se hace un vino de Taurasi, el Sérpico de Freudi y San Gregorio. Eran árboles altos. Y aquí, de las viñas más viejas que hay, las más viejas que hay en Europa están en Eslovenia, y luego aquí en Italia, estas son viñas de 350 años aproximadamente, que tienen. Fijaos cómo era el tronco y cómo era aéreo el sistema de cómo cultivaban los romanos, con este tronco de por medio en alto. Aquí como eran los cultivos en la costa amalfitana, zona histórica de viñedo, aquí. Luego tenemos el sistema de conducción, aquí tenemos el cordón esperonato, el cordón con pulgares, que es típico de Toscana y es el doble cordón que encontramos en muchos lugares de aquí. Y luego, al tener esta vieja tradición, fijaos cómo pasa con las variedades en cada zona tenemos de los lugares a los que han pertenecido. En el Alto Adige pues tenemos un montón de variedades austriacas o francesas, perdón, en el Piamonte igualmente, en el Friuli tenemos variedades también de todo el Imperio Austrohúngaro, y aquí en toda la que es Cerdeña, pues todas las variedades que llegaron desde la llegada de Jaime II en 1299, a partir del siglo XIV,
de las que hay de por medio, igual que en Sicilia, de todos los tránsitos que ha habido a lo largo del tiempo. Variedades autóctonas realmente no se sabe cuáles son alóctonas casi todas, que es que se han adaptado en el tiempo. Y aquí tenemos el gullo doble o el simple, que se hace en el Piamonte, en todas las zonas que han tenido relación con Francia a lo largo del tiempo. El cordón rollat, igualmente, de las partes que han tenido relación con Francia de por medio. Ya como penúltima cosa tenemos el sistema de crianza, que tenemos desde la barrica, el tonneau de 500-600 litros, la fermentación en madera y el castaño. Durante tiempo ha habido castaño, ha habido la madera que se usaba en el tiempo. Pensad que ninguno de los vinos, de los sistemas de crianza de hoy ha nacido para criar. Los fudres grandes nacieron para fermentar y para mantener el vino, y las barricas para transportarlas como tal. El roble francés se usaba en Borgoña, que era menos producción porque no era la parte que pasaba el vino, pero en Burdeos hasta después de la Segunda Guerra Mundial no se utiliza el roble francés, porque se utilizaba el roble centroeuropeo, sobre todo austriaco, de Chechenia, de las partes de Rusia, porque la madera iba sobre todo para las traviesas de tren y para construir barcos, y cuando deja de construirse ya las traviesas de tren y barcos, pues comienza a utilizarse para el vino en Burdeos, y en Borgoña, que era menos cantidad, pues se usaba el de la zona y el del territorio. Por medio se utilizaba castaño y otros tipos de madera, el que tuvieras, y con distintos orígenes. Y luego, este era el fudre, en italiano es el bote, en singular, y el boti, que habitualmente pues hoy es entre 10 y 50 hectolitros, y llegaba a ser hasta los de la Marquesa de Barolo, que llegaron a tener 100 hectolitros, aquellos grandes de por medio. Y en los depósitos. Y el final de cómo leer una etiqueta de vino en el tiempo. Y sobre todo es muy importante, varias palabras. El vino italiano ha sido dulce históricamente, ha sido incluso, lo vemos los pasitos que hay, otro día explicaremos el ripasso y el amarone, pero ha sido vino siempre dulce, incluso con el sistema del ripasso, el vino pasito italiano, incluso todos estos vinos pasificados, como es el amarone, incluso secos, que hay bastantes. Entonces, por eso todavía en muchas etiquetas italianas pone amabile, como en distintos vinos, o seco, o dolce. Luego viene clásico en la etiqueta, que no, clásico no es que se haga por un sistema tradicional, sino clásico es porque la zona geográfica pertenece desde el nacimiento de esa denominación, ese territorio estaba dentro de la zona. Lo vais a ver ahora de por medio. O sea, clásico es cuando nace la denominación, el terreno donde se elabora este vino estaba dentro. Y luego reserva, que reserva no quiere decir nada, a diferencia de lo que es en España. El sistema de crianza, reserva, gran reserva no existe de por medio. Los vinos nacen en esa época del 19, como pasa pues, en Rioja o en zonas de interior igualmente, que nacen a mitad del 19 con influencia francesa. Y reserva, aquí quiere decir que sale más tarde. Aquí, por ejemplo, el barbaresco sale al tercer año y el reserva al quinto, el Barolo sale al cuarto año y el reserva al sexto, y el Brunello sale al quinto año y el reserva sale al sexto. Y luego Superiore, que es el mejor viñedo, la mejor parte, tiene un grado alcohólico más que el básico y es de mayor calidad. Y aquí lo vemos, por ejemplo, lo que es el clásico, la Valpolicella, la clásica, y lo que es Alargata. Aquí clásico, donde está Quintarelli, por ejemplo, y aquí donde está Dalforno, en Illasi, en esta parte allí. Son valles como La Rioja, igualmente, pero una parte es cuando se funda la denominación. Y aquí, para que veáis, en una etiqueta, aquí, pues lo que pone, lo importante es dónde está embotellado. Pensad que el embotellado es del 19, es cuando se empieza a desarrollar en el 19, y sobre todo es después del año 45. En Italia no quedan prácticamente botellas del 19. Biondi Santi me enseñó y tenían 5 o 6 solo del 19, dos del 88 y 3 del 90. Y de Barolo hay alguna de Marqués y de Barolo, pero no hay botellas. El embotellado es posterior. Entonces aquí incluso el embotellado en destino se comienza a embotellar pues a partir ya sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el momento, primero los productores no embotellaban todo. Alguien como Bartolo Mascarello
no empezó a embotellar todo hasta finales de los 70, comienzos de los 80. Antes siempre vendían una cosa esfusa, o sea, a granel, o vendían en damajuanas. O sea que el embotellado ha sido raro y no es tan antiguo como pensamos. Entonces, en los años 20, incluso en Burdeos, cualquier sitio se podía embotellar el vino. En lugar se embotellaba en Bélgica, lo embotellaban en una selección para alguien belga, o en Inglaterra, que lo embotellaban ellos. Por eso no valen los vinos lo mismo de una parte a otra. Y aquí tenemos la otra etiqueta, la de Biondisanti, Tenuta el Grepo, aquí embotellado, aquí pone del origen por el viticultor Franco Biondisanti, en la cantina, en la Tenuta el Grepo, en Montalcino, y con el grado alcohólico de por medio. Ya que se prepara pues uno de los vinos principales de cada zona. Si tenéis alguna pregunta, pues aquí encantado para resolverosla, de cualquier pregunta que tengáis. Juancho, qué bien desarrollado y muy encuadrado en el tiempo que te habíamos dicho, que eso es lo más complicado. Sí, he intentado resumir un poco sobre todo para intentar dar una visión amplia de lo que es Italia y por qué es tan compleja y tan difícil de entender. Si tú ves los libros en los que estudiamos con el maestro Veronelli o con los libros de los atlas de Barton Anderson, no se parecen nada esos de los 80 con lo que es hoy Italia. O sea, alguien que desde los 90 no fuera a Italia no conoce nada hoy de lo que es el vino italiano, o casi nada. Pues ha sido una sesión genial. Hemos dado ya un tiempo para que pudieran escribir sus preguntas. De momento no hay ninguna. Y no te digo hasta pronto, te digo hasta el lunes próximo, Juancho. Sí. Os mandaré, le mandaré a Natalia la presentación y os mandaré varios PDFs para que esté interesado, y si hay alguna cosa que queráis de por medio, pues que Natalia, que se la pidáis a Natalia y me lo diga. Os mandaré algunos links de artículos y os mandaré algunos PDFs. Os mandaré uno del nacimiento de los supertoscanos y uno de una introducción a Italia, y os mandaré una pequeña introducción a Italia que ahí metí pues de parte de artículos y todo, que son unas 120 páginas así, no es muy largo, y todo, pero se lo mandaré a ella para quien lo quiera coger. De todo esto he hecho una cosa solo con imágenes aquí, pues para que veáis un poco visualmente cómo era. Sí, toda la información de más que podamos tener será de agradecer, y lo colgaremos todo en la parte de socios para que todos puedan tener acceso. Eso, lo que quiera que Natalia me lo diga, y todo y lo que queráis, de lo que necesitéis, aquí de por medio, pues encantado. Y para el lunes próximo nos has preparado una sesión también muy interesante. Bueno, para el próximo haremos Sudáfrica. Pasaremos, primero explicaremos cómo lo que yo considero del viejo y el nuevo mundo, eso que entre comillas se llama nuevo mundo, pero intentaremos entrar en lo que es la historia de Sudáfrica, cómo se llega, la influencia que tiene el cambio del eje del Mediterráneo al Atlántico, y la importancia de Sudáfrica como terreno y cómo se ha ido desarrollando, y luego hablaremos de todas las diferentes zonas. Estupendo, pues con muchas ganas también. Y si no hay ninguna pregunta, todos los comentarios son agradecimientos por esta sesión, por esta magnífica sesión. Y muchísimas gracias otra vez, Juancho, de verdad, de parte de todos. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a los asistentes. Gracias, Juancho. Muchísimas gracias y hasta el lunes. Nos vemos el lunes. Gracias. Chao. Adeu. Adeu.